nosotros no dejábamos de tener 19, yo era el más joven, yo tenía 18 y 19 años. El mayor creo que tenía 25 años en el filial, 24. Pues ese año, después de 3 años intentando subir a segunda, lo conseguimos y ahí, pues como bien he dicho, creo que llegó mi momento. Pues que, claro, dices, llegó un momento, es que estamos hablando de que llega con 19 años, pero habiendo vivido una cantidad de Claro, cosas. yo ya había jugado ahí en primera, ya. Habías jugado en primera, habías debutado en Europa Sí, League, sí. habías Yo ganado ya, títulos con el primer claro, equipo. ya había jugado Internacional. O Sí, sí, sea, O sea, son muchas muchos cosas. partidos importantes. Eso Ya. es. exacto. Yo ya tenía 19 años, pero ya había jugado, no sé cuántos partidos llevaba en primera. Había ya jugado en UEFA, había ganado las 2 UEFA. Había ido estaba en la sub-20 y claro, venía de ganar el Europeo Sub-19, pero sí, ya en primera ya había conseguido cosas que, claro, con esa edad había gente que no ha conseguido mejor en su La vida, ¿no? gente está Entonces, empezando a. Claro, Bueno, y joder. con 18, 19 años, que yo me pienso en nosotros con 18 años, y Ya digo, se sí están que en juveniles, ¿eh? sí. eres un mocoso que estás Claro, empezando piensa y que habiendo ya estás viviendo ahí lo máximo nivel, ya con esa edad, todo. ya estás viviendo lo máximo y encima ya empiezas ya a vivir lo que es conseguir títulos y estar en un equipo ganador, ¿no? Que al final, que eso es lo más bonito todavía si cabe, ¿no? Piensa que yo viví la etapa de un Sevilla que luchaba por unas cosas y que luego ahora mismo es internacionalmente reconocido. Y yo me di cuenta de eso, ¿no? Yo me sentía sobre todo afortunado cuando mi etapa fuera de España, ¿no? Claro. Claro, la gente, Ahí te das cuenta. claro, te das cuenta de lo que significaba jugar en el Sevilla y yo diciendo, sí, con todo que yo viví, ¿no? En la época de cadete y verlo, que yo haya sido partícipe de ese crecimiento, ¿no? Es algo muy bonito, la verdad. Hay esos años que también estabas con la selección rompiéndola. ¿Notabas tú, claro, como que estás yendo a la selección con los mejores de tu edad y estás jugando con un Sevilla espectacular, como dices tú, tiene unos jugadorazos? Aún así, el ir a la selección, ¿cómo lo vivías tú? Imagino que el nivel sería tremendo, aunque sea gente de tu edad. Imagino que no habría mucha diferencia, incluso hay diferencia con el Sevilla en el que estabas, pero el nivel sería altísimo Es también. O una sea, están locura. los mejores ahí. Pensar que después, por ejemplo, de ese Mundial Sub-20, ya Iñaki Sáenz me lleva a la Sub-21. Y piensa que llevo ya ahí ya. Hay gente que ya me saca 3 o 4 años, ¿no? Ya es una locura. Ya empieza ahí en la generación de Raúl García, Jurado, Roberto el portero. Estoy haciendo Sergio Sánchez. ¿Quién más había? Es que era una locura. Sisi. Era impresionante, ¿no? Y yo ya ahí ya me hacen debutar con la Sub-21, ¿no? Pero además de titular. Yo ya empiezo a jugar partido titular y ya, eso para mí era ya un premio ya. Yo eso ya lo veía, lo de la sub ni imaginar que yo ni me lo pensaba ahí, ¿no? En plan, yo lo he hecho de ir a sub yo eso yo no lo veía inalcanzable. Para mí la sub-21 era como lo máximo ya, en plan, esa generación que había de jugadores además, que estábamos jugando la previa del Europeo sub-21, una generación espectacular que había, ¿no? Y bueno, pues ese año además hago un año en primera increíble y estuve en esa prelista casi de Luis Aragonés en la que se gana la Eurocopa. Es que ese año. Claro, es como. Tío, primer año afianzado, primera división, la rompes. Ese año en primera jugó 50 Es partidos. que, tío. En el primer año en la que me asiento en el primer equipo. Es que es una locura. Juego Europa, bueno, ya juego Champions, eso es otra vez. Juego ya en mi primer año, con 19 años juego Champions. Además, la previa de Champions nos toca la ECA de Atenas, porque en esa época el cuarto y tercero jugaban la previa y nos toca la ECA de Atenas de Rivaldo y Serra Ferrer. Y Juan de me puso titular en el primer partido de Champions, que la historia del Sevilla, ¿no? Al final, que son palabras mayores, ¿no? Con el equipo de tu vida en el que llegaste con 13 años. Y ese primer partido de Champions juego titular, ¿no? Y ganamos 3-0. Nos clasificamos para la fase ya de grupos y bueno, ya luego lo que os digo, ¿no? Al final llegamos a octavos de final casi. Nos eliminó el Fenerbahce, que es de Roberto Carlos y que tiene una generación. Nos eliminaron los penaltis, no tuvimos muy mala suerte. Pero sí, ese año ya en primera que me asiento juego casi 50 partidos, sí. Es una locura. Muchos Entre partidos. Copa, Liga y Champions. ¿Y qué te notabas tú? ¿Te notabas en tu salsa o qué? Porque, Sí, tío, bueno, ahí jugar 50 partidos en primera división, porque ya habías jugado tus 5, los partidos que fuesen los años anteriores, pero jugarte 50 partidos con esa edad en primera división, imagino que tu adaptación tuvo que ser increíble, una adaptación difícil. sí, ahí es donde yo realmente ya me empiezo a dar cuenta de lo que es el fútbol de élite, ¿no? Yo ya estar ahí con Dani Alves, con Jesús, Luis Fabiano, Canute,
que cada entrenamiento era una delicia, ¿no? El poder disfrutar con ellos. Pero tú ya que te hacen partícipe ya también de... Ya que creo que hasta cualquier jugador malo ahí se hacía bueno, ¿no? En plan, entonces... Porque el aura del equipo era que eso iba para arriba. Es que el equipo estaba en un crecimiento espectacular y se contagiaba a todo el mundo, ¿no? Incluso la gente que venía que entrenaba desde el filial también con nosotros. Y sí, era un espectáculo, la verdad. Yo ya ahí ya sentía que me sentía importante. Claro. Ya sí es verdad que tuve el rol que a lo mejor no tenías al principio, porque al final el principio era como más revulsivo. Sí que es verdad que alguna vez me puse titular, pero no tuve esa continuidad porque estaban, como bien digo, entre el filial y el primer equipo. Y ahí es cuando ya realmente siento que me dan ese rol de importante dentro del equipo, donde ya siento que el equipo también necesita de mí en momentos del partido, en momentos donde pues hay momentos de dificultad, necesitaban pues, esa jugada mía de romper línea defensiva con alguna conducción de 1 contra 1. Pues y ahí ya donde ya realmente pues me di cuenta de que era mi momento, como bien he dicho, y de que yo ya había dado ese paso al frente. Claro, Al final, cuando un equipo busca a un jugador y tú eres ese jugador, se nota, se sabe, o sea... Sí, pero que también lo puedes tomar como, joder, no es Qué fácil. responsabilidad, ¿no? Claro, Sí. qué responsabilidad que todo un Sevilla tan grande con tantos jugadores buenos están queriendo que yo tire del carro. Claro, ¿sabes? esos años son en los que se te compara con los más grandes, ¿no? Que ahora lo veo, o sea, lo veo ahora y digo, joder, qué raro, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en ese contexto de todo lo que generaste, de la edad que tenías. Ujú. Y era normal decir, joder, es que puede ser que se coma el mundo este tío. O sea, es Sí, que pensás que en esa está todo. época éramos yo y Boyan, ¿no? En ese Mm. sentido, somos la primera convocatoria del Bosque, Ostras. somos nosotros dos. Y yo soy el primer extremo que lleva del Bosque. Pensar que en esa época se jugaba con medias puntas, era Cazorla, Silva, Iniesta eran los que jugaban en banda. Y yo fui esa apuesta del Bosque como el único extremo así puro que llevó en esa primera convocatoria. Y claro, pues fue para mí también, imaginaros, ¿no? A nivel ya se empezaba a escuchar mi nombre, era como un poco, ya estaba en el foco mediático de todo el mundo y no era fácil con 19, 20 años pues gestionar eso. No es lo mismo que ahora, ¿no? En esa época, para mí, y sobre todo porque yo en ese verano del 2008 lo que yo disfruté con esa selección, ¿quién iba a decirme a mí que un mes, dos después, iba a ser yo el que iba a estar ahí, ¿no? Sentado al lado de Iker, de Casilla, de Iniesta, de Villa, ¿no? Una generación que ha hecho, ¿no? Ilusionarse todo un país y que incluso yo disfruté ese verano y que un mes y medio dos después iba a estar ahí sentado al lado de ellas, ¿no? Entonces, pues sí, es que la verdad que a mí esos 2 meses fue una locura lo que pasó conmigo. Claro, es que lo que has dicho tú antes, que al final eso tú lo veías como De verdad os lo inalcanzable. digo, es que en ningún momento yo pensé en lo de la selección absoluta. No. Ahora, evidentemente tiene sueños, pero como yo me centraba en el día a día y yo el hecho de ir a la sub-21 ya era feliz. Pero claro, me llaman en agosto Ginés Meléndez además, que yo me acuerdo que estaba ahí en mi casa en Sevilla, y me dice, compadre, él me llamaba compadre, ¿no? O sea, que en Andalucía se habla mucho así, el tipo, compadre, creo que del Bosque te va a llamar. Y digo, no creo, no creo. Y sí, a los 2 días fue la primera llamada y convocatoria de Del Bosque y debutó en Dinamarca con 2 asistencias, a Xabi Alonso y a Xavi. Así que imaginaros, ¿no? Yo luego ahora con el paso del tiempo veo las fotos, ¿no? Celebrando con Fernando Torres, Xabi Alonso y Iniesta, que además la tengo aquí en el móvil. Siempre lo llevo y digo, qué afortunado he sido, ¿no? Estás hablando de cosas muy grandes, ¿eh? O sea, de mucha magnitud, tío, siendo muy joven. Bueno, además debutar y Me debutar, sí. salir con 0-0 al partido y ganamos 0-3 y doy 2 asistencias. Imaginaros para mí lo que fue eso, ¿no? En plan, mi primer partido ya doy asistencia a los dos bichos estos, ¿no? Que movían la pelota como les daba la gana, ¿no? Que eso es otra, ¿no? Yo iba en los entrenamientos de la selección, en los rondos yo decía, terminaba, pues imaginaros, ¿no? Se ponía ahí en medio Iniesta, Cés y Xabi Alonso y yo era un pato mareado, ahí no la olías. Era una locura lo que, lo que, lo que jugaban y ahí te das cuenta de que ya eso sí que es Ya. realmente el máximo nivel, ya eso ya es otro nivel. Es que, Absoluta, tío. o sea, vienes de máximo nivel como el Estamos hablando Sevilla. de la selección en su prime. Claro, ahí Pensar que, empieza. que yo juego partido de clasificación del mundial que se juega, del mundial que se gana además. Pensar que ese es el momento
prime de todo, de Xavi, de Iniesta, en el momento más, en la cúspide de su carrera, ¿no? Entonces, yo estaba ahí entrenando y fui ahí como decía, Dios de mi vida, esto ya es otro nivel. ¿Cómo te veías tú ahí, con Ahí, esos bestias? es que ahí, al primer toque era una locura, ¿no? Todos los balones con ventaja, ¿no? La mejor decisión siempre. Eh, yo vi a Xavi y ya sabía dónde me la iba a poner, en plan, y sabías que te la iba a poner por delante, ¿no? Te das cuenta de que ya eso ya es... Si tú te puedes estar en ese salto ya, el llegar ahí es decir, ya te estás jugando ya a lo máximo que se puede jugar. O sea, ¿en qué cosas, como por ejemplo lo que dices seguramente, notas tú esa diferencia de decir, el Sevilla es élite, top, encima en un momento lo que dices tú, en unos años de un Sevilla muy bueno, pero con la selección española? O sea, ¿en qué cosas tú notaste, como lo que dices de todos los pases con ventaja? Te imagino que en el No, Sevilla no, también. sí, claro, en el sentido de que ¿En qué pues, estamos, cosas? no, estamos hablando, pues ahí, ¿no? Todo lo que se generaba en esa selección, ¿no? Es que era una locura. Y ya no solamente eso, piensa que a la gente que iba ya a la selección iba con una ilusión espectacular. En plan, cada entrenamiento era como si te estuvieras jugando el último partido, era un espectáculo, ¿no? Y luego es eso, al final, pues lo que te he dicho, ¿no? Yo ahí me di cuenta, ¿no? Del nivel, ¿no? Era una locura. Es que te lo podía decir con palabras, pero en lo que te he dicho ahora, por ejemplo, en ese rondo, ¿no? A la velocidad a la que se jugaba, yo eso no lo había visto en mi vida. En plan, a esa velocidad, sin fallar ni un pase durante minutos y minutos en un rondo o en una posesión. Es que tú intentabas ir a robar una pelota y era imposible. En plan, tú podías ir a la máxima intensidad que podías ir, pero sabías que era imposible robarle la pelota o que cuando ya llegaba, además ya sabía, ¿no? Que en el momento que llegaba la pelota, ya sabía que dónde la iba a poner o dónde la iba. Y ahí te das cuenta porque han sido los mejores centrocampistas de la historia de España e incluso del mundo, ¿no? Vamos a esos siguientes años de Sevilla. ¿Cómo afrontas tú ya unas temporadas en las que, bueno, no eres la sorpresa, ya estás asentado en el Ujú. equipo, tienes unos resultados, hay que acompañar los resultados que vienen a tus espaldas, perdón, a tu espalda y hay que seguir en esa línea. ¿Tú cómo lo llevabas eso? ¿Mantener ese ritmo? Sí, pues ya sabéis, no, lo fácil no es mantenerse, no es llegar, sino mantenerse. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo ya tenía ese rol de importante dentro de lo que es el club y del equipo. Y pues yo ya también era un Sevilla donde había competencia. Subí Perotti, Claro. también todavía está Adriano, y ahí pues yo ya turnaba esa posición con ellos, ¿no? Entonces, es verdad que en ese sentido sí que lo supo gestionar bien ahí el entrenador, porque todavía seguíamos, como bien sabéis, jugábamos también en Europa. Entonces, bueno, pues jugábamos cada 3 días, ya el club, ya el equipo ya se acostumbraba a jugar cada 3 días, entonces gestioné muy bien ese tipo de situaciones, de minutos. Pero bueno, yo seguía con la misma esa, ¿no? Al final, ser importante, pues sí, pues ya cuando estás en un equipo ganador y que ya es respetado en toda Europa, ya sabes que la competencia ya va a subir, ya empiezan a llegar fichajes, Claro. pues esto es una manera de decir que no te puedes dormir en esta profesión, porque te vienen y te comer la tostada y hace 2 o 3 meses, ¿vale? Y ahora ya no eres tan imprescindible como era antes, ¿no? Pero bueno, sí, yo es verdad que en ese sentido siempre he tenido respaldo y me he sentido importante, pero bueno, ya sabiendo que ya también tenía que jugar siempre al máximo nivel, porque si no, a lo mejor de jugar 5 partidos seguidos, a lo mejor jugaba 3 Total. o jugaba 2 y ya pues que al final eso aumentaba el nivel de todos, ¿no? El hecho de que haya competencia, porque yo no me lo tomaba mal. Yo creo que el hecho de que también uno también suba su nivel, siga entrenando como el que más, no dormirte, por el hecho de que si verá que en mi primer año, por ejemplo, pues ahí sentía que jugaba Todo. todo, que era todo, en muchos momentos sentía que también el equipo dependía de mí, pero ahí sí es verdad que en el siguiente año, como bien digo, ¿no? Como ya pues hay más competencia, pues yo ya ahí siento que pues tengo que no me puedo dormir, ¿no? Al final tienes que dar lo mejor, porque en cualquier momento ya todo lo que la batuta esa de importante pasa a un segundo plano. Claro, o sea, que tú recibiste bien esos años de, a lo mejor, menos participación de la que tenías en el primer año, que básicamente jugar todo. Sí, sí. Lo recibiste bien, porque claro, digamos que es como tu momento de decir, tu primer momento de decir, joder, es complicado, el fútbol es Sí, claro, difícil, no, no, porque pero tu carrera estaba yendo exacto, todo así, exacto. entonces llegan unos años en los que dejas de ser tan importante. ¿Lo Totalmente, claro. recibiste bien? Bueno, al final te das cuenta que lo que hablábamos antes, ¿no? Que el fútbol no es, El fútbol no no te es llegar, espera. claro, el fútbol no es llegar y venga, guay, te he debutado, que te das cuenta que esto es un mundo
pues en el que tienes que tener un trabajo constante brutal, el día a día es importante, no solamente el hecho de llegar el domingo y hacer lo que tienes que hacer, sino para un entrenador hoy en día el día a día, el de dar lo mejor, el ser un profesional, sobre todo el ver que tienes predisposición, que antiguos a veces no, cuando uno no juega, pues evidentemente no está feliz, pero tener esa predisposición, ser profesional, el ver que también pues en los momentos de dificultad sabe que si tiene que tirar de ti, pues tú vas a estar al máximo nivel y bueno, sí, es verdad que en ese momento pues yo también veía que tenía esa competencia y que no podía bajar los brazos. Evidentemente en muchos momentos me jodía porque decía, "Host, de verme yo ahí ahora, pues ahora sentir también esa competencia, pero bueno, lo llevé bien y ahí es donde yo empecé a darme cuenta de que esta profesión es así, que no es fácil, no es llegar y guay, que todo guay, que eres el mejor, eres tal y ¿Qué que es tienes normal en tu caso? Porque, tío, o sea, tú la rompiste al principio. Ujú. Muy Que alto. no es lo más natural. Entonces, luego sí con el tiempo te puedes dar cuenta de, vale, lo que he vivido no es tan normal y lo que estoy viviendo ahora es Claro, lo que normal. a mí me pasó todo demasiado deprisa. Claro, tío. Demasiado. Es que claro, pensar que yo, Yo lo de juvenil me ha roto la cabeza, tío. Yo lo Sí. siento mucho, es que me ha roto. claro, que yo con 21 22 años tenía casi 100 partidos en primera división, imaginar, entonces es una locura, ¿no? Todo lo que... 100 partidos en primera división, España, títulos, o sea, te quiero decir, es que has Claro. vivido. Que yo, claro, luego, esto lo he hablado muchas veces con mucha gente, es que, claro, tú ya cuando tienes 30 años has vivido todo. Lo hemos hablado antes. Claro, Antes de decir, claro, claro, es que con 28 años había vivido lo que a lo mejor y eso es uno la está conversación que he empezando. tenido yo muchas veces, ¿no? Con gente que ha sido mi... Dice, claro, tío, es que tú, lo que vive gente con 26 años o 27, tú lo has vivido con 20. Claro. Yo, claro, yo con 26 años ya tenía casi 300 partidos en primera división. Es que es una locura, entonces te pones a pensarlo. Y yo ya había conseguido títulos, había sido internacional. Cosas que uno lo vive con 29, 30 años, pues al final yo lo había vivido todo en un corto periodo de tiempo. Entonces, yo ciertas etapas me las salté, Claro. como quien dice, ¿no? Tú lo que acabas de decir ahora, ¿no? Lo que normalmente uno lo pasa con 24, 25, es como su plena madurez. Yo con 20 años ya tenía responsabilidad de dar lo mejor. En plan de ser ya, imaginaros, con un club ganador, con 20 años ya tiene la batuta de importante, ¿no? Claro. No es fácil asumir esa responsabilidad, estar en un equipo en el que ya aspira a todo. Pues sí, pues yo al final tuve que vivir esa etapa en la que, pues bueno, pues me corté todas esas etapas que uno tiene que seguir, que es lo más normal y esencial. Pues a mí me llega todo de una manera diferente. Yo, con 30 años, yo ya he vivido todo Claro. lo que vive una persona, mejor todavía no ha vivido con 26, 25. Sí, que a lo mejor llegas con 28 o 30 años y tienes un desgaste Exacto. que ese desgaste no es el lógico para un Exacto. jugador de tu edad. Por eso yo también, pues Que sí. no vas acompasado. Eso es. Tu experiencia no va acompasada.